Buenas noches, Memo. Te envío un gran saludo a ti y a toda la comunidad de Cuenta Historias. En esta ocasión les quiero contar algo que me pasó en el año 2011, cuando aún pertenecía a la Policía Municipal del Estado de Puebla. Esa noche yo iba patrullando con mi compañero Luna. Le decíamos así porque se apellidaba de esta manera. Bueno, esa noche nos tocaba cubrir un rondín por las orillas de la colonia San Miguel, allá por donde queda la penitenciaria del estado. Para quienes conozcan este lugar y para los que no, les comento que esa zona es algo desolada, ya que queda muy a las afueras de la ciudad. Les envío unas imágenes que obtuve gracias a Google Maps para que vean cómo era el lugar por ese entonces, que estaba aún más desolado que hoy día. De hecho, en esta imagen se puede ver el lugar exacto donde pasó todo esto. Ahora bien, regresando a la historia. Aquella madrugada parecía como cualquier otra en la que mi colega y yo hacemos la rutina. Yo siempre he dicho que ese sector tiene un ambiente muy raro. Supongo que es porque todo está muy solitario y la penitenciaría lo hace aún más tétrico de todo. Eran como las 2:30 de la mañana cuando vimos a lo lejos una sombra moviéndose entre la calle. De hecho, la imagen que están viendo en este momento es el lugar exacto donde vimos aquello que se nos fue bastante raro. Y esta imagen corresponde al año 2011, justamente el año donde pasó todo esto. Cuando vimos aquello yo pensé que se podría tratar de un borracho o de alguien que regresaba del trabajo ya a altas horas, pero cuando enfocamos bien las luces de la patrulla nos dimos cuenta que aquello que estábamos viendo se trataba de una señora ya grande, como de unos 60 o 70 años, que estaba caminando completamente descalza, con los pies todos llenos de tierra, con ropa media rota y suelta en la banqueta. Cuando la vimos se nos hizo extraño su comportamiento, ya que iba moviendo mucho las manos como si estuviera discutiendo o platicando con alguien, pero la señora iba completamente sola. De verdad les juro que se veía como si estuviera peleando con alguien. En cuanto vimos eso, mi compañero Luna dijo: ¿Y esa señora qué? No es hora como para que esté aquí tan noche. ¿Será que está perdida o anda en peligro? Y él tenía razón. Esa parte de la colonia está casi apagada y cerca de la penitenciaría, y aunque no lo digan mucho, por ahí hay gente rara que se esconde entre los matorrales. Fue por ello que nos acercamos lento, bajamos la velocidad, y en cuanto la alumbramos bien, la señora se detuvo como si hubiera estado esperándonos. Ella tenía el cabello largo gris, enmarañado, y los ojos se le veían muy perdidos, como desorbitados. Pero lo que más nos sacó de onda fue cómo hablaba. Ella no articulaba bien palabras, más bien como que susurraba, como si rezara en voz baja, pero todo con un tono entrecortado, medio enfermizo, algo que te enchinaba el cuero solamente de escucharlo. Nos bajamos para preguntarle si estaba bien, pero la señora nada más nos repetía que iba a la casa de su hija, mientras señalaba hacia unas casas más adelante. Yo la escuchaba y te juro que algo no me cuadraba con esa mujer, pero no eran sus palabras, no era su forma de ser, era como si estuviera escondiendo algo que no quería decirnos aún. Además que no dejaba de mover los labios hacia un lado como si murmurara a alguien invisible. Yo volteé a ver a Luna y le dije con la mirada que mejor no la dejáramos seguir caminando sola. Así que le dijimos a la señora que subiera a la patrulla y nosotros la llevaríamos hasta la casa de su hija. La señora aceptó sin mayor problema, pero cuando entró a la parte trasera del vehículo, noté algo que nunca se me va a olvidar. Apenas cerramos la puerta, la viejita hizo un gesto como de molestia, volteó hacia la ventana, se inclinó un poco y empezó a hablar con voz baja, pero no a nosotros. Era hacia el asiento vacío junto a ella, como si alguien fuera sentado ahí, pero ahí no había nadie. Eso sí me puso tenso porque la viejita no venía borracha ni drogada, pero sí estaba medio disociada, como cuando una persona ya vive en su propia realidad. Durante todo el camino iba murmurando, moviendo los dedos como si contara algo o como si recibiera órdenes. Luna se me quedó viendo y me dijo muy bajito: Esta señora no está bien, neta. No sé cómo es que anduvo caminando tan noche por aquella carretera. Yo solo asentí porque era más que claro que tenía razón.
Después de unos minutos llegamos a la dirección que nos dio la señora. Aquella se trataba de una casita sencilla, con una reja vieja y una luz amarilla que parpadeaba. Tocamos fuerte y una mujer como de 30 o 30 y tantos años salió medio adormilada, con ojos de susto nada más al ver a la patrulla. Nosotros le dijimos que no era nada malo, al contrario, que traíamos a su mamá porque la encontramos caminando sola por la calle. Pero antes de que la señora pudiera decir algo, pasó algo aterrador. En cuanto abrimos la puerta trasera, la anciana salió hecha un demonio. La mujer se fue como una bestia encima de su hija como si quisiera matarla. Lo hizo con una fuerza que no tenía sentido para una persona de su edad y de su complexión. Gritaba cosas que no entendíamos, pero que sonaban como maldiciones. La hija gritó desesperada y nosotros tuvimos que detener a la anciana entre los dos. Yo se los juro, comunidad, nunca había sentido algo así. La piel de la señora estaba helada y sus manos cerraban los dedos como garras, algo que no parecía humano en ese momento. Cuando por fin la logramos controlar, la hija comenzó a llorar y nos dijo que su mamá estaba internada en el psiquiátrico que estaba justo al lado en San Miguel, que sufría de esquizofrenia severa y que no tenía idea de cómo había escapado de ese lugar. Ella siempre dice que las voces que la acompañan van a venir a buscarme, pero esa voz siempre les dice que me hagan daño. Dijo la muchacha con la voz temblando. Mi compañero y yo nos quedamos asustados y pensativos, ya que no sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando, pero no teníamos de otra que corroborar lo que nos habían dicho. Fue así que llevamos a la señora mayor de regreso al psiquiátrico y cuando llegamos, ahí confirmamos que sí, que efectivamente se había escapado por la madrugada. La entregamos, firmamos unos papeles, pero antes de irnos, mientras la enfermera la ingresaba, la anciana se nos quedó viendo desde el pasillo y en ese momento movió los labios de nuevo, susurrando algo hacia nosotros. Les juro que por un segundo, nada más por un maldito segundo, sentí como si alguien más estuviera viéndonos desde ese pasillo, aunque solamente estuviera la pared. A veces creo que la mujer nos maldijo o algo así, porque se sintió horrible como un frío que nació en mis pies y que murió en mi cabeza. A veces creo que lo más perturbador no siempre pasa con fantasmas, sino con los vivos. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Familia CH, mi nombre es Rosa y les quiero contar algo que me pasó en el año 2014 cuando se ha recorrido por unas calles muy viejas de Guadalajara, en lo que era todavía mi labor como oficial de policía. Antes de empezar con la historia les digo que soy fanática del canal y desde hace meses había querido enviar mi relato, pero por cosa de trabajo no tuve tiempo. Pero bueno, aquí estoy y espero les guste o les aterre. La verdad no sé qué es mejor. Esto empieza así, comunidad. En ese tiempo yo estaba asignada a los recorridos nocturnos de una colonia que siempre me dio muy mala espina, la llamada Lomas de la Victoria, una colonia medio olvidada con carreteras de terracería, postes que apenas alumbraban y pocas pero muy pocas casas habitadas por ese entonces. De día no pasaba nada, pero de noche tenía un ambiente raro, como si todas las sombras se movieran más de lo normal y los perros ladraran a cosas que uno no podía ver. Todo empezó una madrugada, lo recuerdo perfectamente, como a las 2 de la mañana más o menos, cuando venía bajando por la avenida principal, siendo que justamente ahí había un poste viejo con una cruz de metal pegada en la base, de esas que ponen cuando alguien muere. Cuando pasé con la patrulla con la luz alta, había un hombre de rodillas frente a la cruz completamente inmóvil. Era tal cual como si llevara horas ahí. Recuerdo que el hombre tenía una chamarra café desgastada, el cuello encorvado hacia adelante y las manos juntas como rezando. El pobre se veía cansado, pero no me daba mala espina, al contrario, parecía alguien que estaba sufriendo por la pérdida. Incluso pensé que sería el papá o el hermano de la posible víctima que estuviera por ahí.
En mi trabajo uno ve muchas cruces así por el camino, pero nunca se ve a alguien rezando a esas horas tan altas. Aún así no me detuve, solo bajé la velocidad y lo miré unos cuantos segundos, para después seguir con mi camino ya que estaban horas de trabajo. Al día siguiente, o mejor dicho a la noche siguiente, a la misma hora, pasé exactamente por ese mismo punto, y ahí estaba otra vez aquel hombre, arrodillado exactamente en la misma posición, sin moverse un solo centímetro. Al principio pensé que solamente era casualidad, tal vez el señor trabajaba de noche y pasaba a rezar antes de llegar a su casa. Pero así pasaron 3, 4, 5 noches y siempre lo veía ahí, sin falta y sin importar si hacía frío o llovía. Él siempre estaba rezando en aquella cruz, siempre con la chamarra café, siempre hincado, siempre muy dolido. Les juro que había un momento donde sentía algo que no estaba bien, porque su postura nunca variaba y aunque pasaba alineada con la patrulla, nunca lograba verle la cara bien. Siempre tenía la cabeza inclinada hacia aquella cruz. Después de casi 2 semanas así, una noche me ganó la intriga. Me paré a unos metros con la patrulla, luego bajé despacio para no espantarlo y le dije algo a aquel hombre. Buenas noches. Dígame, señor, ¿usted se encuentra bien? Lo he visto aquí varias veces rezando y solamente me causa intriga saber qué hace. El hombre se levantó despacio, casi sin hacer ruido, y cuando me miró sentí una presión en el pecho que no puedo explicarla. El hombre tenía un rostro cansado, como si no hubiera dormido en días, los ojos rojos, pero no por irritación, más bien era que hubiera estado llorando por mucho tiempo. Después me dijo con una voz muy suave pero muy triste: Le rezo a la cruz de mi hijo, mi muchachito, pues aquí me lo mataron. Al escuchar eso me quedé sin palabras. Le pedí disculpas por molestarlo y le dije que si necesitaba ayuda podría ayudarlo, ya sea llevarlo a su casa o levantar algún reporte en caso que no se hubiera levantado alguno. Pero él solamente negó con la cabeza y volvió a arrodillarse para seguir rezando. Después de ello lo dejé ahí, sintiéndome mal por haberlo interrumpido. Esa noche me quedé pensando en él, en su dolor, y hasta me prometí llevarle una veladora la próxima vez que lo viera ahí, rezando como siempre. Unos días durante la tarde me volvió a tocar hacer aquella ruta, pero esta vez con luz de sol. Cuando llegué al poste vi una joven como de unos 20 años colocando flores nuevas en la base de aquella cruz. Al ver eso me sentí mal por lo ocurrido y quise disculparme con este familiar también. Así que me detuve porque pensé que quizás era algún familiar, alguna hija, alguna hermana del hombre que habían fallecido. Me acerqué con tranquilidad y le di las buenas tardes. Le pregunté si era familiar del señor que venía a rezar todas las noches. Cuando yo le dije eso, la muchacha se quedó con la cara congelada. Me miró como si hubiera escuchado algo imposible y después me dijo: ¿Señor? ¿Qué señor? Yo se lo describí tal cual, de chamarra café, delgado, ojos tristes, siempre arrodillado rezando. Apenas iba por la mitad de la descripción cuando la muchacha se llevó las manos a la boca y después se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí soy familiar del hombre que me describe. Creo que se trata de mi abuelito. Fue así que le comenté lo que me había pasado días antes, pero antes de seguir la joven me interrumpió y me dijo: Oiga, pero mi abuelo, él murió hace 5 años. Mi abuelo ya tiene que falleció y así como usted me lo describe, es como la gente lo veía, que venía a rezar cuando estaba en vida a la tumba de su hijo. Comunidad, cuando escuché eso se me heló la sangre. Me quedé completamente helada, muda, sin saber qué decir. La muchacha seguía llorando mientras me explicaba que su abuelo había pasado sus últimos años visitando esa cruz, que él nunca faltaba, que siempre estaba rezando ahí. Pero después de su muerte, nadie de la familia se había acercado por las noches porque le daba tristeza recordar aquello. Luego la joven me mostró una fotografía que tenía en su teléfono, y era él, el mismo hombre que yo había visto arrodillado noche tras noche. Pero comunidad, les juro que no puedo explicar lo que yo había visto, pues yo lo había visto como una persona normal,
no como un difunto. Vi a alguien de carne y hueso durante días, no a un fantasma. Lo más extraño de todo esto es que días después jamás volví a ver a aquel hombre. Pasé muchas noches por ese tramo, a veces con miedo de volver a verlo, pero el lugar quedó completamente vacío para siempre. Nunca más se me volvió a aparecer, y cada vez que paso junto a esa cruz, no puedo evitar sentir que alguien está ahí, aferrándose al recuerdo de su hijo, rezándole, aunque él tampoco pertenezca a este mundo. Esa noche me quedó claro que los fantasmas existen, pero no siempre se ven como dicen en las películas o las series. Muchas veces se ven como ustedes, o como yo. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Tengo un tío que se llama Mateo que actualmente tiene 65 años de edad, pero por más de 40 fue policía y en todo ese tiempo le pasaron cosas bien turbias. Él siempre fue de esos hombres firmes, valientes, duros para doblarse y testarudos que nunca aceptaban ayuda. Pero bueno, esta historia es un tanto diferente a lo que se esperaría. Comunidad, les pregunto a todos ustedes, ¿creen en los milagros? O dicho de otra forma, ¿ustedes creen en la santería? Bueno, cual sea su respuesta, escuchen esto y después me dicen qué opinan. Según dicen, esto pasó una madrugada cuando mi tío Mateo y su compañero respondieron a un llamado de emergencia en una colonia que, según se sabía, se movía gente muy pesada y fuertemente armada. Según se manejó en aquel reporte, se trataban de unos hombres armados que rondaban una bodega. Mi tío y su pareja entraron confiados, creyendo que solamente era una revisión normal, pero ya adentro había 4 sujetos esperándolos tal cual fuera una emboscada. Dicen que el tiroteo fue intenso, que las balas rebotaban por todos lados y que mi tío, en un intento de cubrir a su compañero, recibió un disparo en el pecho y otro en el costado. Los criminales escaparon y su compañero pidió refuerzos gritando que Mateo se estaba desangrando. Esa madrugada lo llevaron al hospital casi sin vida. Yo recuerdo haber llegado con mis papás al amanecer al hospital a enterarnos de la tragedia. Y recuerdo perfectamente ver la cara de mi tía Sonia, la esposa de mi tío Mateo, pues todavía la tengo muy presente a día de hoy. Ella tenía el rostro pálido, ojerosa y ya prácticamente sin lágrimas. Los doctores lo llevaron directamente a terapia intensiva. Estuvo conectado a máquinas por todos lados y nos dijeron que las próximas 48 horas eran decisivas para saber si sobrevivía o no. Aquellos fueron días horribles, días donde todos hablábamos en voz baja, como si un ruido fuerte pudiera traer una mala noticia. Yo escuchaba a mis tíos rezar, a sus compañeros policías venir a verlo, a los doctores explicar a mi tía el daño severo que tenía, que se estaba haciendo lo posible pero que no les prometía nada a nadie. Fue en ese punto donde mi tía Sonia hizo algo que nadie más se hubiera atrevido a hacer, y lo hizo por amor, yo creo. Una noche, sin avisarle a nadie, simplemente se desapareció. Solo dejó dicho que iba a buscar ayuda y nada más, pero nunca especificó a dónde. Ya después ella misma nos contó que fue con una bruja que conocía desde hace años, una mujer mayor que vivía a las orillas de la ciudad, de esas que la gente evitaba tratar porque decía que sabía más de lo que debería, de esas llamadas brujas de verdad. Mi tía llegó suplicándole que salvara la vida de mi tío Mateo, que ella no quería quedarse viuda y que sus hijos eran quienes más lo necesitaban. La bruja escuchó sin moverse, sin parpadear casi, como si ella supiera que Sonia iba a llegar a buscarla. La bruja le dijo que la iba a ayudar, pero el precio no lo iba a pagar ella, sino mi tío. Mi tía aceptó sin entender bien aquello, y la mujer comenzó a trabajar de inmediato. Mi tía nunca quiso repetirnos todo lo que vio aquella noche, solo decía que la bruja prendió velas negras, que quemó hierbas que olían muy feo como metal caliente,
y mientras pasaba eso, ella murmuraba cosas en un idioma que no era español, y al parecer hablaba con alguien invisible que estaba por ahí, en aquel cuarto, pero que mi tía no lograba verlo. Lo único que sí nos dijo fue la última frase que escuchó salir de la boca de la bruja. Ya está hecho. Él no morirá, pero tampoco regresará solo de la muerte. Al día siguiente los doctores dijeron que inexplicablemente mi tío Mateo había mostrado una mejoría que ni ellos sabían cómo explicar. Su corazón estaba reaccionando rápidamente, las heridas se veían menos inflamadas y aunque seguía crítico, ya no estaba en estado de muerte. Después de eso tardó varias semanas en despertar, claro, pero despertó, y cuando lo hizo lloramos agradeciéndole a Dios, a los doctores, a todos los que pudiéramos agradecer. Recuerdo que mi tía Sonia se le quedó mirando a su esposo con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de alivio pero también de miedo. Mi tío regresó a casa meses después, ya caminando y tratando de volver a su vida normal, pero desde el primer día notamos que tenía algo distinto, pues nunca hablaba de la bruja porque mi tía Sonia le contó lo que había hecho y tampoco hablaba del hospital. Pero de repente se quedaba mirando quieto a una esquina de su sala, como si viera a alguien que no estaba ahí. A veces apagaba la televisión porque decía que escuchaba susurros detrás de él, como si alguien estuviera llamándolo. No se espantaba, pero sí se tensaba mucho, como si sintiera que alguien estaba siguiéndolo. Y una vez le pregunté si estaba bien y él solamente me dijo: No estoy bien, hijo. Desde que volví de la muerte siento que alguien más se vino conmigo. Siento que me traje a un difuntito de ahí. Él lo dijo con una calma que me puso más nervioso de lo que yo hubiera esperado. Yo no sabía por qué me dijo exactamente eso, pero con el tiempo mi tío me contó que durante el tiempo que estuvo entre la vida y la muerte, sentía que alguien le agarraba el hombro, que alguien lo sostenía cuando caía y que lo jalaba cuando su corazón se detenía por momentos. Mi tío dice que nunca ha sabido quién era esa persona que lo estuvo cuidando en aquel trance, pero sí podía sentirlo. Y esta persona o esta entidad estuvo evitando que él falleciera. Incluso por momentos se cuestionaba y pensaba que era Dios, que él evitaba que él muriera, aunque creo que no era él. Con el tiempo dejó muy claro que eso que estaba con él no era malo, pero tampoco era bueno. Era como un vigilante silencioso que no se iba, que siempre estaba detrás de él, pegado a su sombra, respirándole la nuca, cuidándolo, o tal vez siguiéndolo, esperando que muriera y que algún día pudiera reclamar su alma. Mi tía, cada vez que escuchaba decir eso de su esposo, solamente se estremecía, como si recordara el trato que hizo aquella noche con esa bruja. Mi tío a día de hoy sigue vivo, gracias a Dios, y gracias a la bruja que también lo trajo de la muerte. Con el tiempo, claro que mi tía Sonia le tuvo que contar todo lo que hizo, pero nadie la juzgó. Al contrario, toda la familia se lo agradeció. Pero desde hace años, cuando voy a su casa, siempre, pero siempre, se siente un frío inexplicable en su pasillo. Y cada vez que doy vueltas por su domicilio, siento como si alguien o algo estuviera por ahí, porque juro por Dios que en más de una ocasión me ha parecido ver una segunda sombra detrás de mi tío. Y eso no es todo. Parece que en su casa ronda algo que no es humano y algo que no es de Dios. Hola familia CH, mi nombre es Isabel, pero todos me dicen Isa. El correo que envió contiene una historia que le pasó a mi cuñado Leonardo, quien me dio autorización de poder contárselas. Primero que nada les cuento que mi cuñado es policía en el estado de Tlaxcala desde hace años, y esto le pasó en el año 2019 cuando fue asignado temporalmente a custodiar los pasillos viejos de un pequeño penal abandonado a las afueras de la ciudad. Este penal, por lo que me dice, poco a poco se ha estado vaciando, pues ha ido trasladando a los reclusos a un penal mucho más grande. Mi cuñado Leonardo era de los que nunca se espantaban de nada,
Había lidiado con borrachos, pleitos, levantamientos fallidos, persecuciones y todo tipo de problemas de esos que se acumulan en libreta de un oficial con varios años de servicio. Pero lo que vivió dentro de aquella penitenciaría vieja es algo que no lo comparte prácticamente con nadie, porque lo que ahí vive no son criminales, es algo peor, algo que no pertenece a este mundo. Todo comenzó cuando lo asignaron a vigilar el pabellón que había sido clausurado desde los años 80. Esa parte del penal ya no era usada porque las instalaciones estaban muy dañadas y supuestamente no era seguro estar ahí. Pero lo que todos sabían, aunque nadie lo decía en voz alta, era que ese lugar estaba cargado de una historia muy rara, pues según se cuenta comunidad, se dice que una mujer, de la cual nunca hubo un registro oficial, había muerto dentro de uno de los cuartos sin que nadie pudiera explicar cómo es que llegó ahí. Nunca se supo si era familiar de algún preso, una visitante o simplemente alguien se metió sin permiso. Solo se sabía que una madrugada la encontraron tirada en el suelo, con las manos tensas como si hubiera estado rascando la pared y la boca entreabierta como si hubiera estado gritando hasta quedarse sin aire. Desde entonces muchos custodios evitan hablar de ella, y los que entran a aquella sala lo hacen a prisa sin mirar mucho a los lados. Leonardo, mi cuñado, no sabía todo eso cuando lo asignaron ahí, así que pensó que sería un turno sencillo, pero la primera noche sintió algo muy raro. Él decía que apenas cruzó la rejilla metálica, el aire cambió por completo. No era un aire frío, era más bien un aire pesado, como si el lugar estuviera respirando muy lento, empujando hacia atrás. A lo lejos se escuchó lo que creyó era un sollozo, como el llanto suave de una mujer, pero que no se escuchaba del todo fuerte. Pensó que quizás eran los pocos internos que aún estaban escondidos y que presuntamente podrían estar drogándose o no podían dormir, así que caminó hacia esa dirección para averiguar de qué se trataba. Pero mientras más avanzaba, más sentía que el llanto no venía de un solo punto. Era como si rebotara en las paredes, como si se moviera a su alrededor. En cierto momento se detuvo porque escuchó pasos justamente detrás de él, pasos suaves, casi arrastrados. Volteó pensando que era otro oficial, pero no había nadie. Pero los días siguientes fueron peores. A cada turno que le tocaba en esa zona, Leonardo regresaba a la casa pálido, más callado y más nervioso que nunca. Su esposa lo notó y le preguntó qué era lo que estaba pasando, pero él no quería contarle porque decía que nadie le iba a creer. Así fue hasta una noche que ya no pudo guardárselo, pues le contó que en varias ocasiones mientras revisaba los pasillos de la penitenciaría, veía la silueta de una mujer parada al fondo del corredor, una mujer con el cabello largo y el cuerpo inclinado hacia adelante. Dice que no caminaba, no hablaba, solamente estaba ahí. Pero cuando él parpadeaba desaparecía y aparecía más cerca, como si avanzara sin moverse. Una vez la vio claramente. Dice que estaba como a unos 7 metros de él, con los pies descalzos, los brazos colgados y la piel grisácea, como si no tuviera sangre. Leonardo retrocedió apuntando con la lámpara, y en ese momento la mujer inclinó la cabeza hacia uno de los costados con un movimiento tan brusco que le crujieron los huesos, como si no tuviera tendones que lo sostuvieran. Pero lo que de verdad lo quebró por completo fue algo que le pasó noches después. Dijo que estaba haciendo su ronda cuando escuchó un golpe seco, como si alguien hubiera tirado su cuerpo al piso. Se acercó al cuarto donde había escuchado eso, y dentro había una mujer inclinada sobre algo que Leonardo no quiso describir, aunque era como si estuviera tocando un cuerpo invisible. Cuando la tocó con la lámpara, la mujer se levantó lentamente y él pudo ver su rostro. Dice que esa mujer no tenía ojos, solo cuencas oscuras que parecían hundirse infinitamente hacia adentro, como si eso fuera más un túnel que ojos. La boca estaba torcida hacia un lado, abierta pero sin hacer sonido. Aún así mi cuñado sintió el llanto directamente dentro de su oído, como si la mujer llorara dentro de su cabeza. Él salió corriendo de ahí sin mirar atrás y jura que mientras lo hacía escuchaba pasos siguiéndolo, pero no eran pasos normales, eran como golpes irregulares, huesos que chocaban contra el cemento.
Desde ese día mi cuñado se negó a volver a ese penal, pidió su turno, cambió de zona y se fue de ahí. Pero incluso ya ha pasado mucho tiempo y muy lejos de ese lugar, dice que de vez en cuando tiene sueños con esa mujer, con esa cosa que vio en la penitenciaría, que él cree que esa mujer se le pegó, que su energía lo estuvo persiguiendo y lo sigue siguiendo a día de hoy, pues no sabe exactamente qué es esa cosa que habita ahí. Si la leyenda es cierto, debe tratarse del fantasma de aquella mujer que se desvivió, pero si no, debe ser algo más maligno, más malvado, y no lo sorprende, pues digo, un penal es un lugar lleno de dolor, muerte y tristeza, y es posible que habiten cosas, entidades, demonios, que solamente esperan pegarse a alguien, y en este caso fue mi cuñado Leonardo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.